hiper recontra chequeamos casi todo. Doctrina de Tribuna. Nadie te va a contar mejor lo que pasa un sábado a esta hora. 22:21 en toda la República Argentina, aquí en el bello barrio de La Paternal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con mucho frío, decía Sanita, ¿no? Le comentamos a la gente, lo estaba acá el señor Robertino Rivas, el mejor operador por ahí del mundo. Sí, sin duda. Una encuesta que se hizo por Twitter hace 2 días. La gente te para en la calle y te lo dice. Exactamente. Tenía un poquito de frío. Vos propusiste prohibir las bajas temperaturas. Que la Corte Suprema prohíba las bajas temperaturas. Como en Turkmenistán, ¿sabías que el presidente prohibió la palabra coronavirus? Claro, ya hemos escuchado, por ejemplo, que ser felices es algo que es ley. Así que yo creo que bueno, que se puede, que es posible, que si uno cree, puede que suceda. Yo prohibiría las bombuchas, por ejemplo. Odio la bombucha y yo siendo team invierno y vos parece ser team verano. De la gloriosa banda del verano. Tendríamos esas provisiones. Le decimos a la gente de vuelta que participe en el hashtag Demanda de Tribuna en Twitter. Del otro lado, para hablar de cosas mucho más serias, está la diputada, la señora diputada Paula Penaca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Partido del Frente de Todos. Paula, ¿cómo te va? Leandro Deza te saluda, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches para todos ustedes, también para Anita. La verdad que es un placer estar conversando. Y antes de hablar de cosas serias, quiero sin dudas votar porque soy de la banda del invierno. Del frío. Mira, Paula, esta pregunta te la íbamos a hacer antes de que te anticipes. Y todos en el staff, votaron que ibas a votar Team Verano. Y yo dije, no, va a ser invierno. Y efectivamente. Ahí está. Invierno, vamos con el invierno. Buenas noches, Paula Penaca. Bueno, muy consternada, ¿no?, con lo que acabo de escuchar, pero bueno, yo la verdad pensaba que ibas a ser parte de la gloriosa banda del verano que siempre brega por la felicidad del pueblo, que es nuestra mejor bandera. El pueblo no quiere transpirar cuando labura. No, el pueblo quiere sacar la pelopincho afuera y disfrutarla y vivir la vida. Pero bueno, podemos igualmente continuar con la entrevista. Y por eso quería preguntarte, antes que nada, ¿qué pensás de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, ya que hablamos de nuestra bella ciudad, y que la Corte Suprema respaldó de sostener las clases presenciales a pesar de este flagelo, y me refiero al frío, no a la pandemia, que es algo que podemos tolerar? Bueno, efectivamente a Rodríguez Larreta no le interesa ni la pandemia, pero tampoco el frío, porque hace muchísimos años en la ciudad de Buenos Aires las escuelas no tienen calefacción, y me parece que esta falsa discusión que planteó Larreta de la defensa supuesta de la educación no coincide para nada con su gestión, ¿no? Con años y años de desfinanciamiento del presupuesto educativo, con años y años de desatender las necesidades de vacantes, sobre todo en el nivel inicial. Bueno, de muchísimos años de desidia en relación a la política educativa, y que ahora parece que ha sido una excusa que ha encontrado Larreta para diferenciarse y utilizar esto en su campaña electoral, ¿no?, y en su interna partidaria, ¿no?, para mostrarse duros frente a los más duros dentro de Juntos por el Cambio. Obviamente creo que en función de que esto no significa o no tiene que ver con la defensa de la educación, lo que está haciendo Larreta es exponer la vida y la salud de la población, ¿no? No está ni garantizando la educación, ni tampoco cuidándonos a porteños y porteñas, como si lo está haciendo el gobierno nacional. Y me parece que es nefasto que la Corte Suprema de Justicia haya dictado esta resolución, esta sentencia, que lo único que hace es entrar en ese juego de oportunismo político que propone Larreta. No nos extraña de la Corte Suprema, ¿no? La verdad es que no nos extraña, pero lo cierto es que además lo hacen cínicamente en modo virtual, ¿no? Ni siquiera estos funcionarios que toman esta decisión la defienden en su práctica, ¿no? Porque si no habría riesgo, como efectivamente plantea el gobierno de la ciudad, deberían estar ellos también trabajando en forma presencial. Entonces me parece que esto es un poco más de lo mismo, es lo que nos sigue mostrando que necesitamos una transformación profunda de la justicia, una justicia que esté más en sintonía con la realidad de las personas, y que necesitamos que la Ciudad de Buenos Aires la gobierne también un proyecto político distinto, que me ponga a la población, que la cuide,
que tenga como prioridad la educación, pero de verdad, ¿no? Siendo consecuente en sus políticas públicas con esta supuesta defensa de la educación. Bien, y digamos, esta Corte Suprema, tan alejada en ciertas cuestiones de la situación de la gente, tiene a su cargo también definir si corresponde la quita de fondos de coparticipación federal que recibía la ciudad por orden de Mauricio Macri, ¿no? Cuando era presidente, para costear la gestión de la policía porteña, el traspaso de la policía porteña. ¿De qué manera crees que podría impactar un fallo de la Corte en este escenario que estamos de disputa entre el gobierno nacional y el porteño? Bueno, me parece que la Corte está haciendo de la campaña a Juntos por el Cambio, ¿no? Yo eso no me extrañaría que el nuevo fallo también vaya en sintonía con respaldar los planteos del PRO, ¿no? De Juntos por el Cambio, de la reta en particular. Me parece que lo que tenemos que ver en esa medida que toma nuestro gobierno es un acto de justicia, digamos, ¿no? Ha habido una definición, una de las primeras definiciones que tomó Mauricio Macri cuando llegó al gobierno nacional para aumentar estos puntos de coparticipación, entre comillas, para la ciudad de Buenos Aires, sin discutirlo con ningún gobernador de ninguna de las provincias, que nosotros vivimos en un sistema federal, y además con una excusa mentirosa, ¿no? Diciendo que estos mayores ingresos que iba a tener la ciudad, que la nación le iba a dar, tenían que ver con que pudiera cubrir en el marco del cumplimiento de esa autonomía, con tener una fuerza de seguridad propia. Y esto es mentira, ¿no? Es mentira que la reta necesite esa plata para poder sostener la policía de la ciudad. No es cierto, el dinero que recibe es mucho más que el que requiere para poder sostener a la policía de la ciudad, que obviamente y efectivamente, digamos, tener una fuerza de seguridad propia de alrededor de 20.000 efectivos en la calle tiene un costo, pero es un costo que la ciudad de Buenos Aires primero puede sostener, per se, la ciudad más rica del país, y además con el dinero que recibía en un claro favoritismo, porque el amigo de la reta en ese momento gobernaba la nación, era usado para un montón de otras cosas que no tenían que ver con el sostenimiento de la policía. No estamos aquí cometiendo ninguna injusticia, sino reparando una discrecionalidad, una arbitrariedad que llevó adelante Macri, y sabemos por qué además, ¿no? Porque esa desviación de recursos, que no fue el único caso de estos puntos de coparticipación, tienen que ver con sostener lo que es la plataforma electoral, el trampolín electoral que significa la ciudad, ¿no? Como reducto del proyecto político de esa derecha neoliberal, para luego sostener sus proyectos a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, me parece que la Corte no voy a tener mucha expectativa en lo que defina, pero eso no va efectivamente a estar dando la pauta de que allí se haya cometido ninguna injusticia. ¿Vos crees, porque digamos la reta, el planteo que hizo, y de hecho cuando estuvieron debatiendo en torno al presupuesto de la ciudad, él decidió hacer un presupuesto, digamos, de austeridad, teniendo en cuenta este recorte que habían sufrido? ¿Cómo crees que va a orientar o que está orientando este presupuesto? ¿Por qué crees que tomó esa definición? Bueno, me parece que vuelven a usar de excusa esta situación para hacer algo que viene siendo una constante en el presupuesto de la ciudad, para recortar las políticas sociales, el dinero destinado a las políticas sociales, para recortar el presupuesto asignado a la educación, lo decíamos antes, el presupuesto asignado a la salud. Hay un reclamo muy genuino que en este contexto donde sin duda el personal de la salud, médicos, enfermeros han tenido un rol protagónico en la primera línea de batalla contra el COVID, se hace más claro, y la verdad que da vergüenza efectivamente, que es el reclamo de los enfermeros y las enfermeras de ser incorporados a la carrera profesional, una negativa constante que se ha traducido incluso en represión y palazos para este colectivo de trabajadores y trabajadoras de parte de la reta, a acceder a eso en función de una supuesta falta de presupuesto. Me parece que lo que está claro es que hay una voluntad política y una intencionalidad política por eso áreas para que la reta destina dinero y presupuesto, ¿no? La área de publicidad es uno de esos. Hemos visto incluso cómo goza de una gran cobertura mediática el jefe de gobierno, y eso tiene que ver con la plata que pone en pauta.
No, y clarísimo. la plata que pone en publicidad y el Sí. dinero que destina a un montón de áreas del presupuesto que están muy bien si no fueran en detrimento de otras que son centrales, esenciales y que garantizan el acceso a los derechos de los porteños y las porteñas, ¿no? Por ahora acá no puso pauta, pero bueno, la estamos esperando todavía. Mientras tanto, podemos seguir. Estamos hablando con Paula Penaca, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Paula, Ayuda. ya que veníamos hablando, ¿no?, de la fuerza de seguridad, de la policía, y siendo hoy el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, ¿no?, día importante que reivindicamos, sabemos que presentaste un proyecto de ley al respecto, ¿no? ¿En qué consiste? Queríamos preguntarte exactamente, y qué estado está su tratamiento en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, es un proyecto muy importante que tengo que decir que no es un proyecto de mi autoría, sino que se ha construido colectivamente por muchos actores de la sociedad civil que vienen hace mucho tiempo luchando contra la violencia institucional, tiene aportes de las madres en lucha, de muchísimos organismos de derechos humanos, de nuestro mismo gobierno, ¿no?, que desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde el Ministerio de Seguridad, tienen la decisión firme de que son necesarias más herramientas para que el Estado pueda elaborar políticas públicas para luchar contra la violencia institucional. Así que este proyecto efectivamente pertenece a muchos y a muchas, y es un proyecto que en primer término define la violencia institucional. Creemos que es importante, ¿no? Lo que no se nombra no existe, en el estado actual de la legislación no existe una norma que le dé forma, que diga lo que significa la violencia institucional, que defina a sus víctimas. Tiene centralmente el eje puesto en una formación con perspectiva de derechos humanos, transversal, en el reentrenamiento del uso de las fuerzas, de los efectivos de las fuerzas de seguridad, policiales y del servicio penitenciario. Hace eje también en la reparación y la atención integral a las víctimas y familiares de víctimas. Hemos visto, todos conocemos alguna de estas historias desgarradoras de madres, sobre todo de pibes, que por supuesto son de sectores populares, porque la violencia institucional es más cruel y se ve efectivamente más contra los pobres. Entonces estas madres sin recursos, sin asistencia del Estado, sin reconocimiento del Estado, peleando por justicia para sus hijos, eso es una cosa que el Estado no puede seguir permitiendo. Entonces habla de la reparación integral para las víctimas. Bueno, por supuesto que también plantea aspectos vinculados con los regímenes disciplinarios internos de las fuerzas que tienen que modificarse. La verdad que es un proyecto que va creciendo todos los días. Estamos ya hemos iniciado el tratamiento formal, pero lo venimos trabajando hace mucho en la articulación con todos los actores. Hoy mismo tuvimos un encuentro, un ratito virtual, como nos permite las condiciones de la pandemia, muy enriquecedor, organizado por las Madres en Luchas, pero donde también hubo compañeras representantes del colectivo Travesti Trans, que han sido otros de los colectivos que han sufrido en carne propia esta violencia ejercida por el Estado. La verdad que entendemos que es una democracia, que hay que avanzar en esto, que nos va a hacer una mejor sociedad y que nos va a hacer tener una democracia más completa, ¿no? Que podamos tener un Estado que previene y erradica la violencia institucional. No, obvio, hay que seguirlo muy de cerca, obviamente, porque no es joda y buscaría un cambio estructural, ¿no?, de lo que es la policía, la fuerza de seguridad, y la violencia institucional es una moneda corriente para los ciudadanos. Paula, ya agradeciéndote esta charla de estos minutos, te quería consultar, queríamos hacer alusión un poco a lo que fue ayer, ¿no?, el cumpleaños 102 de la querida María Duarte de Perón. Bueno, ¿qué significa? No sé si decir qué significa, ¿no?, una personalidad tan relevante, pero sí por ahí algo que quieras contar, algo que te haya llegado a vos en tus años de militancia, ahora en tus tiempos de diputada, tu militancia no solo como peronista, sino también como mujer, ¿no?, el nombre y la personalidad de Eva. Bueno, sin duda Eva quizás está en lo más alto de la pirámide de las musas. Por suerte la historia argentina nos ha dado muchas mujeres que son ejemplo, ¿no?, ejemplo de lucha. Pero ahora quizás las peronistas y los peronistas la tenemos allá arriba de todo, porque me parece que ha significado mucho para el conjunto del pueblo, ¿no?, para nuestro pueblo más humilde, para nuestro pueblo trabajador. Y eso tiene que ver con que Eva siempre transformó, cuestionó, discutió y luchó desde el amor.
yo creo que nosotros hemos aprendido que siempre los proyectos populares construyen, aún así tengan que deconstruir desde el amor. Y yo creo que es la expresión de eso, ¿no? El amor cuando tiene pasión, el amor cuando hace que el compromiso sea lo más importante. Esta imagen de Eva que quema, ¿no? Esta imagen de Eva que es fuego, porque está de verdad vinculada con las luchas que da, con las peleas que lleva adelante. Me parece que Eva no va a dejar nunca de ser un ejemplo, y en particular lo que a mí me pasó en este último tiempo, estos últimos años de redescubrimiento, si se puede decir, de Eva, fue verla en su dimensión de feminista, ¿no? De feminista popular. Me parece que ahí también nos enseñó un montón de cosas, ¿no? Esa Eva que renegaba del feminismo europeo, esa Eva que entendía el feminismo como la posibilidad de construcción de justicia social, sobre todo para aquellas mujeres de los sectores populares que más sufren la violencia machista, pero además la cultura patriarcal, ¿no? Y que son las que soportan sobre su cuerpo también las tareas del cuidado y el no reconocimiento de esas tareas, y además las que lo resuelven de manera comunitaria, las que apuestan por la salida colectiva. Y me parece que esa Eva redescubierta al calor del movimiento feminista es una nueva dimensión de Eva que no defrauda, porque sigue siendo la Eva de los descamisados y las descamisadas, y sigue siendo la Eva que quiere el pueblo. Exactamente. Hermosa reflexión, Paula, te agradecemos. Muchísimas gracias por estos minutos, por tu tiempo, y bueno, obviamente estaremos atentos a todo lo que va a suceder en la Ciudad de Buenos Aires, y principalmente con el proyecto de ley este último que hablaste. Te agradecemos mucho, Paula. Muchas gracias a ustedes y mucho éxito en esta nueva tarea militante que están encarando. Un abrazo grande para todos y para Anita. Muchas gracias, Paula. Buenas noches. Nos vemos. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces la diputada nacional Paula Penaca, haciendo alusión también obviamente a los 102 años de Eva Duarte de Perón. Que si Evita viviera sería ricotera y de la banda del verano. Ricotera y de